Akira Tachibana es una chica de 17 años que era muy buena en el atletismo, pero dejó el club después de sufrir una lesión y actualmente trabaja en una cafetería y restaurante, por lo que el anime comienza con ella durmiendo en el aula, despertando con la alarma para ir a trabajar. Poco después uno de sus compañeros aparece y muy emocionado y avergonzado le pide su número, pero Tachibana sale rápidamente del aula dejándolo solo. Afuera ve a algunas estudiantes preparándose para el entrenamiento de atletismo y sus ojos se llenan de lágrimas, aunque luego en su trabajo observa a su gerente Masami Kondo, de quien está enamorada, y durante su descanso Tachibana nota que hay un niño en la sala de descanso y una de sus compañeras le dice que es Yuto, el hijo del gerente. Al escuchar esto Tachibana se sorprende tanto que deja caer el plato que sostenía. El gerente aparece para ver qué ocurrió, pero ella está molesta con él. ¿Qué? Así que en la sala junto con el niño piensa que no sabía que él estaba casado. Yuto comienza a tocar la flauta, pero el gerente aparece y le dice que no puede hacerlo ahí. El niño responde que pronto tendrá un examen de flauta y su padre se va, pero el niño intenta seguir tocando, aunque Tachibana lo detiene con una mirada intimidante y le dice que ahí no. Luego lo lleva fuera de la cafetería y lo ayuda con su práctica. El niño se pone muy feliz al lograr tocar con su ayuda y al notar que su hijo está demasiado callado, el gerente va a buscarlo y lo encuentra con Tachibana. Él le agradece y ella le dice que no debe preocuparse. De vuelta al trabajo, la compañera de Tachibana menciona que el gerente está divorciado, lo que la deja impactada y hace que vuelva a romper un plato. Cuando el gerente se acerca para ver qué pasa, ella lo mira de una manera diferente a antes. Después en la escuela, Haruka, amiga de Tachibana y capitana del club de atletismo, se le acerca. Tachibana comenta que las competencias se acercan y Haruka dice que todo sería más fácil si ella estuviera en el club, pero la waifu le dice que no se preocupe. Además le advierte que termine el entrenamiento temprano porque va a llover, ya que lo siente debido a la herida en su pierna. Luego al llegar al trabajo ve al gerente limpiando y no puede evitar mirarlo. Durante su descanso nota que deja una camisa sobre una silla, así que se acerca lentamente y recuerda el día en que lo conoció. Ese día después de su fisioterapia empezó a llover, así que entró al restaurante para esperar a que la lluvia pasara. El gerente apareció con un café y le dijo que era cortesía de la casa, incluso hizo un pequeño truco de magia para darle la leche. Luego de tocar la camisa comienza a olerla mientras recuerda al gerente, pero él aparece y la ve. Ella avergonzada no dice nada, solo se siente y sigue comiendo como si nada hubiera pasado. Al momento de irse está lloviendo y el gerente le ofrece un paraguas, pero nota que ella ya trajo uno. Tachibana le entrega un papel con los días en los que podrá trabajar y mientras él los anota, ella se acerca demasiado a él, aunque él le pide que deje de mirarlo con furia, pero ella se aleja y le dice que no lo está haciendo, aunque él cree que sí. Luego ella le pregunta si tiene alguna aplicación para enviar mensajes y un nombre de usuario, pero él no entiende de qué está hablando. Entonces ella le pide que lo olvide y se va. Afuera su compañero de clases aparece nuevamente y empieza a hablar con ella. ¿Otra vez tú, güey? El gerente lo ve por la ventana y se pregunta si son novios. Luego imagina cómo sería si él fuera el chico, pero decide que debe dejar de pensar en esas cosas. Aunque volviendo con el compañero, este vuelve a pedirle su número a Tachibana, pero ella desaparece otra vez frente a él. Para que ella luego en casa, Tachibana se sonroja al recordar que olió la ropa del gerente. Ahora en el trabajo el gerente avisa que habrá un nuevo miembro en el equipo de cocina, y este nuevo integrante es el compañero de Tachibana, Yoshizawa. Pues bien, amigos míos, debo deciros que la cosa ha empeorado. Este intenta hablar con Tachibana todo el tiempo, pero ella no le presta atención. Mientras tanto, Yui, la compañera de trabajo de Tachibana, está encantada con él. Luego, mientras limpia una de las mesas, Tachibana nota que un cliente olvidó su celular. Se lo muestra al gerente y él intenta ir tras el cliente, pero este ya se había ido en bicicleta y está lejos. Tachibana decide correr tras él y como es muy rápida, logra alcanzarlo y devolverle el celular. Mientras tanto, el tipo les cuenta a sus compañeros de trabajo que Tachibana dejó el club de atletismo después de lesionarse y que ya han pasado unos 6 meses desde entonces. Masami, el gerente, queda muy impresionado al ver a Tachibana correr y dice que fue increíble. Sin embargo, poco después ella cae al suelo y no puede levantarse, lo que lo deja desesperado, así que la acompaña al hospital y se muestra muy preocupado. Le dice que irá a buscar su uniforme de la escuela y que quedó en el restaurante. Luego menciona que puede dárselo a Yoshizawa ya que él es el novio de Tachibana. En ese momento Tachibana grita diciendo que no son novios y que el gerente no debe preocuparse ya que ella pasará por el trabajo a recoger sus cosas después. El médico comenta que no sabía que Tachibana no quería mostrar su cicatriz a los demás, pero ella responde que no es por eso, sino por otra razón. Más tarde regresa al restaurante solo para cambiarse y recoger sus pertenencias antes de irse a casa, ya que no puede trabajar debido a que usa muletas. En casa recuerda cómo Masami la ayudó y se siente avergonzada, y de repente recibe una llamada de un número desconocido. Al contestar se da cuenta de que es Masami, lo que la hace sentirse aún más avergonzada. Él se disculpa por haberla hecho esforzarse demasiado y le dice que Yoshizawa le contó sobre su lesión. También le menciona que cuando se recupere podrán revisar en qué días podrá trabajar. Luego le dice que ese es su número y que si necesita algo puede llamarlo. Después de que él cuelga, Tachibana comienza a pintarse las uñas de los pies y recuerda su conversación con el médico. En realidad lo que quería ocultar la Masami no era su cicatriz, sino el hecho de que no tenía las uñas pintadas, así que en los días siguientes se siente aburrida y empieza a mirar el contacto de Masami en su celular. Luego decide salir un rato y termina encontrándose con él, quien parece estar un poco perdido. Le pregunta qué hace allí y él responde que como ella se lastimó mientras trabajaba, fue hasta allí para disculparse con sus padres. Tachibana le dice que su madre está trabajando
así que terminan yendo juntos a una cafetería para conversar. Masami le dice que intentará ir a su casa otro día para disculparse, pero ella le dice que no es necesario, ya que corrió porque quiso y no fue su culpa. Él le pregunta cómo está su pie y al mirarlo comenta que sus uñas están rojas. Pregunta si es debido a la lesión, pero ella le explica que simplemente se las pintó y comienza a reírse, aclarando que el color es rosa y no rojo. Masami se sorprende al verla tan relajada y comenta que su barrio tiene muchas cosas, por lo que tal vez no necesitaba ir tan lejos para trabajar. Sin embargo, ella responde que allí no hay nada. Mientras observan el paisaje, Tachibana finalmente le dice que le gusta, aunque luego se queda sin reacción al darse cuenta de lo que acaba de decir, pero Masami solo sonríe y le agradece, mencionando que pensaba que ella lo odiaba. Luego le dice que debe comer y se aleja diciendo que pedirá más comida para ellos. ¡Ay, qué mamón! Después, estando en casa, Tachibana se pregunta qué quiso decir Masami con su gracias y si debería haberlo dicho de otra manera. En la escuela ahora se siente desanimada y una de las integrantes del club de atletismo pasa por su lado y le pide que vaya a ver el entrenamiento. Ella termina aceptando y al ver a las chicas correr recuerda la época en la que también lo hacía. Sin embargo, decide irse. Las chicas le piden que se quede ya que planean ir a un restaurante después del entrenamiento. Comentan que escucharon que ella trabaja en un restaurante y dicen que deberían ir a visitarla, pero Tachibana impaciente les dice que no vayan. Las chicas quedan sorprendidas por su reacción, pero Tachibana añade rápidamente que es porque el lugar está muy lejos y se va. Luego comienza a llover intensamente y mientras camina bajo la lluvia recuerda al día en que sufrió su lesión. Durante un entrenamiento sintió una molestia y al correr terminó cayendo. Luego recuerda el día en que conoció a Masami. La lluvia es tan fuerte que está completamente empapada, pero le sirve para ocultar su llanto. Por otro lado, Masami está trabajando y al abrir la ventana ve a Tachibana afuera, completamente mojada. Le pide que entre porque está empapada, pero en lugar de hacerlo, ella simplemente le dice que le gusta y se va. Masami finalmente comprende sus sentimientos y queda sin reacción. Aunque de regreso a casa, Masami no puede dejar de pensar en Tachibana. En el trabajo se pregunta cómo actuará cuando ella vuelva a aparecer, pero cuando lo hace se comporta con total normalidad. Esto lo hace pensar que su confesión solo fue una broma, ya que una chica de 17 años no podría enamorarse de alguien como él. Sin embargo, también se cuestiona si podría ser verdad. Durante el descanso de Tachibana, ambos terminan en la misma sala y ella se acerca a él, reafirmando que realmente le gusta y que quiere saber cuál es su respuesta. ¡Ya valió madres entonces, Masami queda sin palabras, pero en ese momento aparece Yui y le pregunta a Tachibana si quiere ir al karaoke. La waifu responde que no, ya que aún está recuperándose de la pierna. Entonces, ante esa respuesta, Yui se va. Masami decide llevar a Tachibana hasta la estación diciendo que no debe forzar su pierna y que además necesitan hablar. En el auto él le dice que no puede darle una respuesta porque es un hombre de 45 años y la gente podría pensar mal de ello. Tachibana responde que no le importa lo que piensen los demás, pero él insiste en que inevitablemente lo harán. De repente ella grita que le gusta y Masami decide que es mejor salir del auto para tomar aire. Se refugian bajo un árbol y él le pregunta qué es lo que le gusta de él. La waifu no sabe cómo responder y solo dice que simplemente le gusta. Masami se pregunta cuándo fue la última vez que una chica le dijo algo así y recuerda su juventud. Se siente avergonzado y le dice que debería reconsiderarlo ya que eres solo un chico sin sueños ni esperanzas. Tachibana sonríe y le dice que se acaba de llamar chico a sí mismo y que nunca lo había escuchado hablar de esa manera. Masami le responde que no lo entiende y que si saliera con él vería lo aburrido que es. Sin embargo, ella se emociona y dice que entonces deberían tener una cita. Ya luego en la escuela, Tachibana no deja de pensar en Masami y lo dibuja en su cuaderno. Más tarde en el trabajo le pregunta si podrá salir con ella el sábado. Masami intenta negarse, pero ella insiste y él termina aceptando. Mientras tanto, Case, el cocinero mujeriego, comienza a imaginar cómo sería dormir con Tachibana, aunque pronto descarta la idea pensando que es poco probable. Aún así, cuando prepara el sándwich que ella suele comer, esta vez añade un dulce al plato. Tachibana le pregunta qué es y él responde la casa invita. Ella le agradece y se dispone a comer, pero cuando está terminando, Case llega a la sala para su descanso y nota que ella tiene un libro. Tachibana le comenta que estaba estudiando porque se acercan los exámenes. Case le pide ver el libro y ella acepta y luego sale de la sala dejando a Case con el cuaderno, pero de repente recuerda el dibujo que hizo de Masami y regresa corriendo, pero ya es demasiado tarde porque Case ha visto el dibujo. Al darse cuenta de que Tachibana está enamorada de Masami, le dice que guardará el secreto si ella acepta salir con él. Tachibana y Case salen juntos, pero ella deja claro en todo momento que no está cómoda con la situación. Tras ver una película intenta irse, pero Case insiste en que deben tomar un té y la toma del brazo para llevarla con él. Durante la conversación él menciona que sabe sobre su lesión y comenta que debe haber sido frustrante dejar el deporte. La waifu admite que al principio lo fue, pero que ya lo superó. Entonces Case dice que ella se enamoró de alguien que no puede tener, lo que también debe ser frustrante. Estas palabras la hace levantarse de la mesa y marcharse. El tipo la sigue y la sujeta del brazo, pero en ese momento suena el teléfono de Tachibana y era Masami. Ella se suelta rápidamente y atiende la llamada y el prota le pregunta si quiere ir a algún lugar en particular en su cita, pero ella responde que cualquier lugar que él elija está bien. Cuando la llamada termina, Tachibana sonríe sin parar hasta que recuerda que Case sigue allí. Él le dice que ella y Masami nunca funcionarán y que debería buscar a alguien de su edad. Luego le da un beso en la mejilla, algo por lo que Tachibana lo aparta rápidamente y se limpia la cara, por lo que Case se ríe y dice que esto es todo por hoy, continuaremos después. Ya cuando llega a casa, Tachibana se siente emocionada al recordar la llamada de Masami, pero su alegría se desvanece al recordar a Case. Se limpia la mejilla nuevamente con disgusto, así que ya después llega el gran día de la cita con
Masami. Tachibana se hace un peinado diferente y él queda impresionado. Van al cine y cuando él sugiere irse después de la película, ella dice que al menos deberían tomar un té. Terminan en la misma cafetería a la que ella había ido con Case y Masami pide un café y cuando le traen el pedido, Tachibana le pregunta cuántos. Él responde 45 ya que siempre está pensando en su edad. Y sin entender ella comienza a añadir muchos terrones de azúcar a su té, ya que en realidad le estaba preguntando cuántos quería. Masami desesperado le pide que pare pero ya es demasiado tarde y al probarlo lo encuentra excesivamente dulce y recuerda una escena de su juventud en una cita cuando había pedido un café sin azúcar para dar una buena impresión, pero era tan amargo que aprovechó cuando su acompañante fue al baño para echarle varios terrones. En ese momento piensa que el té de Tachibana tiene el mismo dulzor que los recuerdos de su juventud y cuando salen de la cafetería Masami siente que Tachibana seguramente no se divirtió y se entristece tanto por su inocencia como por su propia vejez, pero de pronto recibe una llamada del trabajo y cuando está a punto de decirle a Tachibana que debe irse, la observa contemplando el paisaje con una expresión serena. En ese momento se siente impactado por lo hermosa que se ve, así que ya cuando llegan a la estación Tachibana considera la idea de darle un beso en la mejilla antes de que se vaya, pero al final no lo hace. En cambio lo observa alejarse y luego regresa a casa. Luego vemos como Yuto va al trabajo de Tachibana y muestra al hámster que un amigo le regaló. Todos en el trabajo encuentran al hámster adorable y Yuto dice que fue hasta allí para mostrárselo a su padre. El chico responde que sabe dónde vive pero todos se preocupan de que vaya solo, entonces Tachibana dice que pronto terminará su turno y puede acompañarlo. Cuando llegan a la casa de Masami tocan el timbre, pero él no responde. Yuto se da cuenta de que no está pero nota que la puerta está abierta, así que entran y Tachibana empieza a mirar el lugar y queda fascinada con las cosas de Masami, especialmente con la gran cantidad de libros que tiene. Mientras tanto Yuto dice que tiene hambre, por lo que ella decide preparar algo de comer para él. Cuando Masami está llegando, Yuto la escucha y sugiere hacerle una sorpresa, pidiéndole a Tachibana que se esconda. Ella se oculta y Yuto le dice a Masami que fue hasta allí solo y que él mismo preparó la comida. Masami la prueba, lo que hace feliz a Tachibana, sin embargo el lugar donde está escondida es muy caluroso y empieza a sudar mucho. Cuando ya no soporta más sale de su escondite y cae al suelo. Preocupado Masami le pide a Yuto que busque té en la nevera para ella, pero Yuto nervioso tropieza y derrama el té sobre la blusa de Tachibana. Masami le da una camiseta suya para que se la ponga y pensando que no sería apropiado lavar su ropa junto con la de ella, decide ir a la lavandería y antes de salir le dice a Yuto que se disculpe. Con los ojos llenos de lágrimas Yuto le pide perdón, pero Tachibana le dice que está bien. Luego mientras usa la camiseta de Masami la abraza sutilmente disfrutando de la sensación. Cuando Masami regresa de la lavandería nota que está lloviendo y decide esperar a que pase la lluvia. Sin embargo pronto ve a Yuto y Tachibana, quienes lo han ido a buscar con un paraguas. En el camino de regreso Yuto corre alegremente y Tachibana le dice a Masami que quiere saber más sobre él. El tipo queda sorprendido y más tarde en el trabajo piensa que había creído que todo había terminado después de su cita, pero cuando Tachibana aparece él se pone nervioso, pero pronto Yui llega y empieza a hablar sobre el hámster, y como la madre de Yuto no permitió que se quedara con el animal, Masami terminó adoptándolo. Todos los empleados se emocionan con el tema y comienzan a conversar animadamente con él sobre el hámster. En eso Masami piensa que es la mejor conversación que ha tenido con sus empleados y que en lugar de leer libros sobre administración lo único que necesitaba era un hámster. Mientras tanto Tachibana intenta hablar con él pero no puede porque todos están rodeándolo. Luego sigue trabajando y se da cuenta de que todos los de la cocina han desaparecido, excepto Case. Él le dice que todos están con Masami hablando del hámster. Tachibana va a la sala de descanso y ve a Masami sonriendo y conversando con todos. Entonces molesta dice que ya fue suficiente con el hámster y que todos deben volver al trabajo. Los empleados se dispersan y ella se acerca a Masami diciéndole que si tiene dudas puede preguntarle a ella, pues ella ya tuvo un hámster. Luego le entrega un papel con instrucciones sobre cómo cuidarlo y ambos se quedan en silencio sintiéndose avergonzados. Luego vemos a Haruka que ve a Tachibana en una librería, pero prefiere no hablar con ella y se siente mal al verla caminando con Yui. Estando en casa Haruka recuerda cuando ella y Tachibana eran más cercanas y se pone triste. Ya luego en la escuela Tachibana se esconde al ver a las chicas del club de atletismo y luego se dirige al trabajo. De camino a la escuela Tachibana escucha a unas niñas diciendo que cierto llavero ayuda a conseguir a la persona que te gusta. Intrigada va a una máquina de llaveros y empieza a sacar varios tratando de conseguir el que quiere. Haruka la ve a lo lejos y se esconde, pero al notar que Tachibana no deja de sacar llaveros se acerca y le pregunta qué está haciendo y qué piensa hacer con tantos llaveros. Finalmente Tachibana dice que no logró conseguir el que quería y le da algunos a Haruka. Al llegar a la escuela Tachibana le desea a Haruka un buen entrenamiento y se va al salón. Y durante la práctica Haruka recuerda que cuando corría con Tachibana cuando eran niñas, esta era increíblemente rápida y solía decir que correr la hacía sentir bien, y gracias a ella Haruka también empezó a disfrutar de la carrera. Pero al final del día mientras Tachibana espera el autobús, Haruka aparece y le lanza un llavero con una nota. Para su sorpresa es justo el llavero que ella quería, y en la nota Haruka le dice que su amistad es más que solo el atletismo. Tachibana intenta mirarla pero Haruka se esconde. Más tarde empieza a llover y Tachibana decide ir a una biblioteca. Allí se encuentra con Masami, quien se alegra de verla. Ella le pregunta qué libro recomendaría, pero él le responde que las personas no deberían leer solo recomendaciones, porque si no les gusta el libro sugerido, podrían terminar odiando la lectura y dejando de leer otros libros. Masami toma algunos libros y comienza a leer, mientras que Tachibana observa algunos libros de fotografía. Él piensa que quizás Tachibana solo quería conocer más sobre él al pedirle una recomendación, pero de inmediato se dice a sí mismo que está siendo
siendo arrogante por pensar así. Ya al salir, Tachibana le dice que si se quiere llevar un libro, porque ella tiene una tarjeta de biblioteca. Masami acepta y toma un libro prestado, aunque antes de irse le agradece por el libro y se marcha, mientras que Tachibana regresa a casa y en eso sopla un viento fuerte y de repente recuerda la sensación del aire pasando por sus oídos cuando corría. Ahora en el trabajo los compañeros comentan que podrían crear un grupo de mensajes junto con el gerente para comunicarse mejor. Tachibana se emociona con la idea de poder enviarle mensajes a Masami, pero pronto todos llegan a la conclusión de que él no sabría usar una aplicación de mensajería y terminan desistiendo de la idea. Así que durante el descanso Tachibana piensa en preguntarle a Masami si puede enviarle mensajes de texto, pero se pone nervioso y solo le dice que le gustó el libro que tomó prestado de la biblioteca. También le pregunta si el libro que él eligió es bueno, y él comenta que es de un viejo conocido suyo. La waifu se emociona y dice que debe ser genial tener un amigo escritor y que es increíble cuánto sabe Masami sobre libros. Sin embargo, él responde que cualquiera puede saber mucho sobre libros y le dice que ya no sabe nada sobre él, algo que la entristece, pero Case, que estaba fuera escuchando la conversación, decide no entrar. Al día siguiente, Tachibana se siente inquieta al pensar que tendrá que mirar a Masami a los ojos, pero se arma de valor y entra a trabajar, pero de pronto nota que él no ha venido. Una de sus compañeras le cuenta que Masami está resfriado y que como Yui también tiene el día libre, tendrá que esforzarse aún más, pero aún así debido al tifón es posible que haya menos clientes. Ya durante su descanso, Tachibana luce desanimada y Case aparece para decirle que está siendo demasiado insistente y que debería pensar en cómo se siente Masami. Además le dice que sabe que ella solo tiene miedo de perder a la persona que le devolvió la diversión a su vida. La waifu no responde a sus provocaciones y decide ir a la casa de Masami. Cuando llega lo encuentra muy enfermo y Masami la mira y le dice que ella siempre aparece de la nada en los días de lluvia. Tachibana responde que es cierto que no sabe nada sobre él, pero que quiere saber. Masami se da cuenta de que sus palabras la habían lastimado, aunque en realidad él solo estaba escribiendo en su computadora cuando lo dijo y no tenía la intención de que sonara así. Le pide disculpas y le dice que no quería decir eso, además de que no es la persona que ella cree, y le confiesa que nunca termina lo que empieza y que no es alguien interesante, pero la waifu insiste en que él es maravilloso. Masami le responde que ella es mucho más maravillosa que él y entonces ella pregunta por qué, si eso es cierto, siente tanto dolor en el corazón. Masami le dice que ese es el tesoro de la juventud y que quizás ahora no lo entienda, pero así es la juventud. Tachibana le pregunta si es una molestia que le guste y si acaso no es lo suficientemente buena. Masami le responde que sí lo es y que cuando está con ella se siente joven de nuevo, así que le dice que es increíble y le agradece. La waifu comienza a llorar y dice que eso la hace feliz, pero Masami piensa que sería muy frívolo ponerle un nombre a este sentimiento, pero quiere liberarla de la ansiedad que está sintiendo. Por eso la abraza y se dice a sí mismo que sería demasiado superficial llamar a eso amor. Poco después se separa de ella y le dice que solo la estaba abrazando como un amigo, pero de inmediato su fiebre empeora y cae al suelo. Ya después Masami regresa al trabajo, pero esta vez Tachibana es quien se enferma. Estando en casa recuerda el contacto de Masami e intenta levantarse, pero termina desmayándose en el suelo. Mientras tanto Masami se siente mal al recordar lo que pasó, así que más tarde Masami insiste en decir que él y Tachibana son solo amigos. Yoshizawa al escucharlo dice que también quiere ser amigo de Masami, pero Masami responde que quizás sea mejor que un gerente y un empleado no sean amigos. Además menciona que el flequillo de Yoshizawa es demasiado largo para alguien que trabaja en una cocina y que debería pensar en cortárselo antes de pensar en que se vuelvan amigos. Durante el descanso Tachibana y Yui están conversando cuando Yoshizawa parece desanimado y dice que probablemente lo despedirán por tener el flequillo demasiado largo, pero Yui le dice que ella puede cortárselo, ya que su sueño es convertirse en peluquera. El tipo se pone muy feliz, le toma las manos y le dice que después del trabajo puede hacerlo, y al ver su entusiasmo Yui se siente muy avergonzada y cuando Yoshizawa se va le confiesa a Tachibana que quiere ser su amiga, porque quiere acercarse más a él, y realmente sueña con ser peluquera, pero aún no sabe cortar bien el cabello y teme que las cosas no salgan bien. Tachibana la anima diciéndole que todo saldrá bien y que cree que una amistad sí puede evolucionar en un sentimiento romántico. Yui se alegra con sus palabras y Tachibana promete guardar el secreto sobre los sentimientos de su amiga. Luego vemos a Masami colocando varios folletos sobre un festival de verano y le dice a Tachibana que si tiene tiempo debería ir. Al final del turno Tachibana se acerca a Masami avergonzada y le dice que los amigos suelen enviarse mensajes y que ella quiere poder mandarle mensajes a él. Cuando sale ve a Yui y Yoshizawa conversando y sonriendo, así que se siente feliz porque podrá mandarle mensajes a Masami y piensa que ahora son solo amigos, pero en el fondo sabe que algún día serán más que eso. Después en la escuela Haruka conversa con el ex capitán del equipo de fútbol, quien también se lesionó recientemente. Ella le dice que tiene miedo de que Tachibana ya no quiera volver a correr. El chico le pregunta si Tachibana le dijo eso directamente, pero Haruka responde que no. Entonces él le dice que si Tachibana no ha mencionado nada, eso significa que aún quiere volver a correr. Tal vez tenga miedo de lesionarse otra vez, pero si es algo que ama, eventualmente volverá, así como él quiere regresar al fútbol. También le dice que para Tachibana tener a alguien como Haruka que se preocupa por ella seguramente es de gran ayuda. La waifu se siente feliz y le agradece, y ya luego en el trabajo Tachibana está haciendo tareas escolares porque quedó en recuperación en japonés moderno. Masami empieza a ayudarla, pero en un momento nota los dibujos que ella ha hecho en el libro. Se siente avergonzado al igual que ella y piensa que no puede cambiar la situación, por lo que se marcha rápidamente de la sala. La waifu decide invitar a Haruka al festival de verano y ella se alegra mucho al darse cuenta de que su amistad no ha cambiado. Ahora vemos que los hermanos menores de Haruka también
también aparecen en el festival, y ella se disculpa con Tachibana explicando que insistieron en que los llevara. A pesar de eso, las dos se divierten juntas, y en un momento Haruka le cuenta a Tachibana que no pasó las preliminares y que es patético, pero su amiga le dice que no lo es. Haruka entonces le pide a Tachibana que pase por el club después, pero Tachibana ni siquiera escucha porque está completamente enfocada en Masami, quien está justo delante de ellas con Yuto. Haruka se da cuenta y observa cómo Tachibana se acerca a hablar con ellos. Cuando Tachibana regresa, Haruka le pregunta directamente si le gusta ese hombre. La waifu se pone roja de inmediato y su amiga insiste en saber si es en serio y menciona que él es muy viejo, pero Tachibana responde que no quiere hablar del tema. Haruka entonces le reprocha que ella no le cuenta nada y la waifu dice que ella nunca le preguntó. Haruka frustrada grita que es Tachibana quien ha vuelto todo más difícil y no le permite acercársele para hablar. En ese momento Tachibana le responde que no pueden volver a ser como antes, así que la amiga rompe en llanto y sale corriendo mientras que la waifu solo la observa en silencio. Por otro lado, Masami va a un bar y se encuentra con su viejo amigo de la escuela y escritor. Los dos conversan durante mucho tiempo y recuerdan su juventud. El tipo le pregunta a Masami si todavía escribe novelas, a lo cual este intenta negarlo, pero con solo mirarle el rostro, Chihiro sabe que está mintiendo. Entonces Masami admite que aún escribe, aunque no ha terminado una historia en los últimos 5 años, y le dice a Chihiro que leyó su libro, lo que hace que este se ponga muy feliz y le pregunte qué le pareció. Masami responde que no está mal. En eso se alegra de haber ido a ese encuentro y comenta que no había hablado con nadie sobre sus novelas en mucho tiempo. Su amigo le dice que puede llamarlo cuando quiera y de regreso a casa caminan un rato juntos hasta que se detienen a observar la luna y mantienen una conversación filosófica. Luego ambos empiezan a reírse, su amigo decide tomar un taxi para irse a casa y Masami bromea con él. Entonces Chihiro le dice que ellos no son adultos, sino compañeros de clase. Masami se sorprende al escucharlo y piensa que si pudiera volvería a su juventud, y en ese momento recuerda cuando él y Chihiro eran jóvenes. Ya después en la escuela Haruka evita hablar con Tachibana y en el trabajo Tachibana luce desanimada. Masami lo nota y le pregunta qué ocurrió. Esta le dice que peleó con una amiga y siente que tal vez no podrá arreglar las cosas. Entonces Masami le señala que hay luna llena y le dice que algunos creen que en noches así es posible hacer realidad los deseos, así que le cuenta que cuando era joven tenía un amigo. Ellos nunca pelearon, pero con el tiempo se distanciaron. Sin embargo, recientemente se reencontraron y todo salió bien. Por eso le dice a Tachibana que aunque ella y su amiga se distancien, han compartido momentos irreemplazables, y eso nunca desaparecerá, ni para ella ni para su amiga. Y bajo la luz de la luna, Tachibana cierra los ojos y desea que algún día puedan reencontrarse. Ya luego en casa vemos a la waifu y ve que habrá un festival de libros usados y decide invitar a Masami a ir con ella. Estando en el festival se encuentran con un señor y Masami le cuenta a Tachibana que solía comprar libros en la librería de ese hombre cuando era estudiante. El señor mira fijamente a Tachibana y comenta que no sabía que Masami tenía una hija tan grande. Este desesperado intenta explicar la situación, pero Tachibana simplemente dice que son amigos. Masami, algo nervioso, responde que eso no importa y que deberían centrarse en ver los libros. Después de un rato la waifu se da cuenta de que Masami ha desaparecido y decide buscarlo. Mientras revisa su celular ve una notificación sobre la fiesta de despedida del club de atletismo. Se queda pensativa y regresa a la banca del señor. Él le menciona que Masami también quería ser escritor y que solía escribir antes. La waifu se sorprende con la revelación y en ese momento Masami regresa y se disculpa por la demora. Ella le responde que no hay problema y al final del día Tachibana confirma que asistirá a la despedida del club de atletismo. Luego en el hospital el médico le informa que su lesión ha mejorado. Cuando ella sale, una enfermera le pregunta al médico si no hará un tratamiento para volver a correr. Sin embargo, el médico le explica que ella misma dijo que no quería. Mientras tanto, Masami va a un restaurante y ve en la televisión que Chihiro está dando una entrevista. Se queda impresionado al verlo y la entrevistadora le pregunta a Chihiro qué significan las novelas para él. Este responde que siempre han sido parte de su vida y que siente que es como un amante y que eso probablemente nunca cambiará. Así que al llegar a casa, Masami recuerda que solía pensar de la misma manera, pero que en algún momento ese amor por las novelas terminó lastimando a las personas que amaba. Observa una foto de Yuto y de su ex esposa y recuerda cómo estuvo tan concentrado en escribir que se olvidó de prestarle atención a ella. Ya después en el trabajo, Tachibana le muestra a Masami un libro que compró en el festival. Este nota que dentro hay un marcapáginas con un dibujo de una golondrina y le comenta que en la tienda había un nido en el techo, pero que tuvieron que quitarlo porque ensuciaba demasiado. También menciona que una de las golondrinas no podía volar bien, pero que al final todas se fueron sanas y salvas. La waifu le pregunta qué pasará con la golondrina que no puede volar, pero en realidad está hablando de sí misma. Masami le responde que es probable que esa golondrina encuentre la felicidad, pero que si dejó de intentar volar se quedará mirando al cielo para siempre. Luego se disculpa, pero Tachibana le dice que le alegró escuchar sus palabras. Ella le confiesa que le gusta escucharlo hablar y que algún día le gustaría leer sus palabras, diciéndole que sabe que le hace anotaciones para la novela que planea escribir algún día y que cuando esté lista querrá leerla. Al salir de la sala, Masami se queda pensativo, ya que siempre había deseado que alguien le dijera eso, así que le agradece. Ya luego en la escuela, las chicas del club de atletismo ven que una joven atleta que estaba lesionada ha vuelto a correr después de un tiempo y tenía la misma lesión que Tachibana. Haruka piensa que no puede creer que alguien haya logrado regresar mientras Tachibana no. Por otro lado, en el salón de clases, la waifu está emocionada revisando en qué días va a trabajar. Mientras tanto, Masami en el trabajo necesita salir para una reunión, pero termina olvidando un documento y regresa a buscarlo. Cuando vuelve, ve a Haruka y a Tachibana, y es que Haruka había ido hasta la
cafetería para decirle a su amiga que debería volver a correr, y le cuenta que una chica con la misma lesión que ella logró volver, y después de 2 años incluso superó su propio récord. Tachibana queda impresionada al escuchar eso y Haruka le dice que siempre la esperará antes de salir corriendo. Luego en la biblioteca Masami ve que van a hacer una película basada en el libro de Chihiro y lo llama para felicitarlo. Al llegar a su casa se da cuenta de que Chihiro está ahí esperándolo. Se sientan a conversar y tomar un café juntos y Masami comenta que antes podía escribir de forma natural pero que ahora ya no puede. Chihiro por su parte dice que todo lo que él escribe es malo y que quería ir a verlo para hablar con él y no perder de vista quién es, pues le han pasado tantas cosas que ya no sabe hacia dónde ir ni qué quiere alcanzar. Masami se queda impresionado pero enseguida Chihiro se ríe y dice que era una broma. Luego agrega que Masami no escribe no porque no quiera sino porque simplemente ya no siente lo mismo que antes y él mismo se interpone en su camino. Al final Masami llega a la conclusión de que ambos son iguales, cada uno tiene un objetivo y van a intentar alcanzarlo. Además dice que quiere tocar el corazón de alguien con la literatura y esa noche empieza a intentar escribir de nuevo. Mientras tanto Tachibana no puede dormir y va hasta su armario para mirar sus zapatos de correr. Después en el trabajo un cliente olvida su celular y al salir para alcanzarlo Tachibana se da cuenta de que las personas ya están lejos, piensa en correr hasta alcanzarlas pero al final se rinde. Masami le comenta que ha tomado muchos turnos en la semana pero que si quiere hacer algo más aparte del trabajo pueden organizarse y ella no tiene que trabajar tantos días, pero ella grita diciendo que no hay nada más que quiere hacer, dejando a Masami sin palabras, para que después veamos al prota escribiendo y pasando la noche en vela sin darse cuenta. Después en el trabajo Masami se pone nerviosa al ver a Tachibana. Yui y Yoshizawa empiezan a hablar sobre la orientación vocacional y mientras Yui le corta el cabello a Yoshizawa, él le pregunta por qué quiso ser peluquera. Ella responde que decidió hacerlo cuando cortó el cabello de una persona por primera vez y esa persona se sintió feliz y eso la hizo elegir, porque quiere ver feliz a la gente. Sin embargo dice que no sabe si realmente podrá convertirse en una peluquera. En ese momento Yoshizawa le dice que sin duda lo logrará y que cuando lo haga él querrá que ella le corte el cabello. Estas palabras hacen que Yui se ponga a llorar. En eso los empleados comentan que el gerente ha estado asistiendo a muchas reuniones en la central y que eso podría significar que será ascendido para trabajar allí, dejando la cafetería a cargo de un nuevo gerente. Esto deja a Tachibana pensativa, así que durante el descanso ve que Yuto tiene una curita en la nariz. Él le cuenta que se cayó mientras hacía atletismo y le pregunta si ella puede correr rápido. Tachibana responde que sí y entonces él le pide que le enseñe. La waifu acepta y comienza a entrenar a Yuto, pero él termina cayendo al suelo. Él lo ayuda a levantarse y él le dice que la carrera aún no ha terminado y que solo acaba cuando llega a la meta. Aunque se caiga debe levantarse y seguir adelante, porque si no cruza la meta es como si no hubiera corrido. Yuto le cuenta que su padre le dijo eso y que como su padre le aseguró que no se rendiría, él tampoco debería rendirse. Luego vuelve a correr y Tachibana recuerda a sus compañeras de equipo. Pero de pronto cuando está saliendo del trabajo, Masami aparece y le agradece por haber ayudado a Yuto y le dice que no sabe si esto durará porque su hijo suele rendirse con facilidad. Sin embargo, Tachibana le responde que Yuto seguirá adelante porque dijo que había hecho una promesa. El prota dice que él también hizo una promesa a sí mismo pero la había olvidado y recientemente la recordó. Tachibana le pregunta si ha vuelto a escribir novelas y él responde que sí, que se prometió a sí mismo que pasaría el resto de su vida junto a la literatura. Luego le pregunta a Tachibana si acaso ella también hizo una promesa y terminó olvidándola. La waifu se queda pensativa y ya en casa recuerda a Haruka y toma el libro con los ejercicios de rehabilitación. Después en el trabajo Masami cuenta que tuvo tantas reuniones porque están por lanzar un nuevo menú y por eso tuvo que ir tantas veces, pero no se ha aprendido todo y tendrá que seguir yendo a la central. Luego se marcha pero vuelve a olvidar los documentos del nuevo menú y en eso Tachibana los toma para llevárselos. En ese momento recuerda las palabras de Haruka diciéndole que debía volver a correr y como siempre la animaba. Incluso cuando caía la voz de Haruka la hacía levantarse. Corre lentamente hasta donde está Masami, le entrega los documentos y él le pregunta si está bien. Tachibana responde que sí, pero en ese instante suena el teléfono y Masami contesta. Esto hace que Tachibana se aleje, pero cuando él finalmente cuelga, ella ya se ha distanciado un poco. Entonces él la llama por su nombre y de repente ella corre rápidamente hacia él y lo abraza. Masami queda sorprendido pero le devuelve el abrazo y le dice que algún día cuando cumplan sus promesas y Tachibana le responde que cuando cumpla la suya lo sabrá. Así que al día siguiente la waifu le envía un mensaje a Haruka diciendo que volverán a ver el viento otra vez, pues esa fue la promesa que hicieron. Haruka llora de felicidad mientras que Masami y Tachibana piensan que no lo olvidarán. Aunque el tiempo pase siempre recordarán a la persona que les enseñó sobre su futuro y recordarán cada vez que vean el cielo después de la lluvia. Y ya finalmente Masami titula su manuscrito como Después de la lluvia, o para ser más específicos como el nombre del anime, el cual es Koiwa Ameagari no Youni. Y con esto terminaríamos el resumen de este anime que la verdad dudo que tenga una segunda temporada. Así que si te ha gustado el resumen no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te ha parecido este anime o qué otro anime te gustaría que resumiéramos. También no te olvides de seguirnos en nuestros canales secundarios de Roxman y Rox 2.0. Así que sin nada más que decir nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.